¿Alguna vez escuchaste esto? Añoro los recuerdos de mi tierra, pobre sana yo no la tengo aquí. Pa' mi tierra, me voy pa' la Europa, estoy seguro que allá vivo feliz. Con mi sudor, llevo los suelos, en los campos verdes floridos de aquí. Me voy pa' mi tierra, me voy pa' la Europa, estoy seguro que allá vivo feliz. Con mi sudor, llevo los suelos, en los campos verdes floridos de aquí. Hoy en la Agencia de Desarrollo Rural te contamos la historia de la Asociación de Campesinos y Campesinas de la Finca La Europa, una organización histórica para la reforma agraria, ejemplo de asociatividad y resistencia en la lucha por la permanencia en el territorio y la defensa de la vida en Ovejas Sucre. Para entrar en contexto debemos viajar en el tiempo, cuando el movimiento campesino empezaba a organizarse en sindicatos agrarios y ligas campesinas, especialmente en Sucre, Bolívar y Córdoba, donde los terratenientes disfrutaban de enriquecerse a través de la parcería, mientras las familias campesinas solo contaban con el beneficio de tener donde dormir y sus cultivos de pan coger, pero eso sí, nunca el derecho a la tierra como propiedad. El conflicto por la tenencia de la tierra se agudizó entre 1942 y 1957. Es por eso que los gobiernos de Alfonso López Pumarejo y Gustavo Rojas Pinilla tuvieron que mediar con los terratenientes para comprarles los predios y así garantizar la permanencia de los campesinos y campesinas que durante años habían trabajado la tierra. Y es hasta 1969 que en manos del INCORA se le entrega la Finca La Europa a 114 familias como un primer intento de reforma agraria. Pero a pesar de todo ese impulso político, muchas familias tuvieron que abandonar la Finca La Europa por problemas económicos y de seguridad. Ya en los años 80 empezaron a llegar diferentes grupos guerrilleros a ejercer control territorial. Y así fue como empresarios y terratenientes de la zona encontraron la excusa perfecta para estigmatizar y perseguir a los dirigentes de la NUC que seguían reclamando su derecho a la tierra. En la década de los 90 la violencia se recrudeció en el territorio por la llegada de las FARC y de los paramilitares, quienes buscaban el control del Golfo de Morrosquillo como corredor importante para el narcotráfico y el control del final del oleoducto Caño Limón Coveñas. Con masacres, secuestros, asesinatos selectivos y desapariciones forzadas obligaron a los campesinos de los Montes de María y en este caso a los de la Finca La Europa a desplazarse forzadamente o a vender sus tierras a precios irrisorios. Este sinnúmero de agresiones de las que fue objeto el campesinado sucreño causó que en el 2001 la Finca La Europa quedara prácticamente desocupada. Tan solo 8 familias lograron resistir a la inclemencia del conflicto. Con el pasar del tiempo, algunas familias lograron retornar a la Europa, encontrándose con un nuevo adversario y presunto aliado del paramilitarismo. En esta etapa de la historia, los campesinos y campesinas de la Finca La Europa denuncian haber sido amenazados y perseguidos con el único objetivo de expulsarlos de la finca. Por eso las familias decidieron conformar la Asociación de Campesinos y Campesinas de la Finca La Europa, como una estrategia para enfrentar a la empresa y reclamar su legítimo derecho a la tierra y su reconocimiento ahora como víctimas del conflicto armado. Para el año 2011, la asociación consiguió su personería jurídica, estableció una junta directiva y esta se convirtió en objetivo militar de quienes querían despojarlos de su tierra. Por el mismo año se sancionó la ley 1448 de reparación integral a las víctimas. Con esa experiencia de 40 años de lucha por la permanencia en el territorio, la Asociación de Campesinos y Campesinas de la Finca La Europa empezó a rodearse de organizaciones como el Movice, con quienes se fortaleció su espíritu político y actualizaron la estrategia jurídica como vehículo para defender sus derechos. Quisiéramos que conforme avanza esta línea del tiempo llegáramos al punto en el que la violencia contra los campesinos y campesinas de la Europa se detuvo, pero la estrategia de perseguir los liderazgos en el territorio o de quemarles sus ranchos y sus cultivos se mantiene en la actualidad. Pero ojo, que esto no ha sido ningún impedimento para que la asociación siga con su trabajo. Sus dirigentes entienden que resistir la violencia y seguir gestionando el reconocimiento político es la única forma de seguir luchando por sus derechos. La Asociación de Campesinos y Campesinas de la Europa hoy cuenta con 4 comités, una coordinadora de mujeres y una escuela de formación política para sus jóvenes. Es por esa capacidad y tenacidad que la Agencia de Desarrollo Rural se convertirá por primera vez en la historia en aliada de la Finca La Europa, como una forma de contribuir al fortalecimiento de ese tejido que tantas veces intentó romper el conflicto armado, apoyando
aumentando la productividad en 114 predios de la finca La Europa y apoyando el restablecimiento de los derechos de las familias campesinas a través de la reparación colectiva. Tienes que estar muy pendiente de nuestras redes sociales porque pronto te vamos a contar cómo vamos a sembrar la semilla del cambio de la mano con la Asociación de Campesinos y Campesinas de la finca La Europa en Ovejas Sucre. Agencia de Desarrollo Rural. Somos la semilla del cambio. Colombia, potencia de la vida.